El 3 y Atlas ha vuelto a desafiar la ciencia con un comportamiento nunca antes visto. Ningún otro objeto en la historia de la observación espacial había roto tantas reglas en tan poco tiempo. Desde que fue detectado por primera vez, cada nuevo dato ha obligado a los científicos a reescribir lo que creían saber sobre los cometas interestelares. Pero lo que está ocurriendo ahora supera cualquier predicción. En los últimos días, las estaciones de seguimiento han registrado un patrón térmico que no encaja con ningún modelo natural conocido. La energía que debería aumentar conforme se acerca al Sol, se mantiene estable, como si el objeto hubiera aprendido a regular su propio calor. Es un hecho desconcertante. Y lo más inquietante es que esta vez, los observatorios han confirmado que no se trata de un error de calibración. No hay ruido instrumental. No hay margen de duda. Lo que estamos viendo es real. Algo en el 3 y Atlas está actuando de forma deliberada. Detrás de esta aparente calma térmica hay un detalle que inquieta incluso a los más escépticos. Los picos de radiación no corresponden con el comportamiento normal de un cuerpo de hielo, sino con el de una estructura que responde a estímulos externos. El astrofísico Isen Siegel lo resumió hace poco en una entrevista: nada que no tenga control sobre su energía puede mantenerse estable a esta distancia del Sol. Su frase encendió el debate, pero también abrió una pregunta que nadie ha podido cerrar: si 3 y Atlas no se comporta como un cometa, ¿qué es realmente? La comunidad científica se divide entre quienes buscan explicaciones naturales cada vez más forzadas y quienes, en silencio, reconocen que el patrón no encaja en ninguna categoría conocida. Lo más extraño es que, justo cuando debería volverse más brillante, el objeto parece hacerlo todo al revés: se estabiliza, se atenúa y guarda silencio. Los expertos en dinámica orbital afirman que esta estabilidad térmica podría implicar algún tipo de compensación interna. Pero compensar requiere cálculo. Y calcular implica inteligencia. La NASA, hasta ahora, mantiene una postura prudente. No hay comunicados oficiales, no hay datos públicos, solo fragmentos filtrados desde laboratorios que trabajan con señales infrarrojas. Esa ausencia de transparencia no hace más que aumentar la sospecha de que están observando algo que supera su comprensión. Cada día que pasa, la anomalía se vuelve más clara, y con ella crece la posibilidad de que 3 y Atlas no sea un simple visitante cósmico, sino una construcción que responde a principios desconocidos. Lo que parecía un cometa errante empieza a comportarse como una entidad que entiende su entorno. Y eso cambia todo. Algo importante está ocurriendo en este momento. Los sensores térmicos no mienten. Los satélites tampoco. Y la coincidencia de múltiples redes de observación apunta a una verdad incómoda: la física cometaria ya no explica lo que estamos viendo. La pregunta que muchos se niegan a formular es si el 3 y Atlas podría estar haciendo esto con intención. No sería la primera vez que la ciencia enfrenta algo que no puede clasificar, pero sí sería la primera vez que un objeto del espacio profundo parece anticipar cada una de nuestras mediciones. ¿Estamos presenciando el primer caso de autorregulación térmica fuera de la Tierra? ¿O estamos frente a un sistema que está aprendiendo a no ser detectado? Sea cual sea la respuesta, esta anomalía marca un punto de no retorno en la investigación espacial. Lo que está sucediendo allá afuera, en este preciso instante, podría redefinir todo lo que creemos sobre la frontera entre lo natural y lo diseñado. La anomalía que hoy desconcierta a los astrónomos del mundo ha sido bautizada como la regla rota. En términos simples, significa que 3 y Atlas está haciendo exactamente lo contrario de lo que cualquier cometa debería hacer al acercarse al Sol. Según la física cometaria, cuando un cuerpo helado se aproxima al calor solar, su superficie comienza a sublimar, liberando gases y polvo que generan la clásica cola brillante. Esa actividad aumenta con cada kilómetro que lo acerca a la estrella. Pero en las últimas semanas, las observaciones del telescopio Pan-STARRS y de la red de seguimiento infrarrojo de la Agencia Espacial Europea mostraron algo imposible: el 3 y Atlas no aumenta su brillo, lo reduce. Su temperatura aparente se mantiene estable, sin los picos de energía típicos que se registran en cometas activos. Es como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible y detenido todo el proceso natural de descomposición térmica. No hay precedentes de un fenómeno así, no en esta escala, ni con esta precisión. Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias confirmaron que el flujo térmico del 3 y Atlas permanece en un rango fijo de variación mínima, a pesar de que el objeto ya ha entrado en la zona crítica donde el hielo debería desintegrarse con violencia. En cambio, su espectro infrarrojo se aplana, indicando una emisión controlada o restringida. El astrofísico Michael J. Mumma,
conocido por su trabajo con el cometa Halley 2, declaró en una conferencia reciente: si este patrón se confirma, estaríamos ante una forma de disipación energética que no tiene explicación natural. Algo está regulando su temperatura desde dentro o limitando la salida de gas. Esa afirmación no pasó desapercibida. ¿Qué tipo de objeto podría resistir el calor solar sin perder masa? ¿Cómo se mantiene intacto cuando todo indica que debería estar en plena evaporación? Cada día que se recopilan nuevos datos, la evidencia apunta hacia una dirección inquietante. TRES y Atlas no responde a las leyes de la termodinámica como los demás cuerpos del sistema solar. Para entender la magnitud del problema, basta con mirar los registros históricos. El cometa Ison, en 2013, se desintegró completamente antes de alcanzar su perihelio. El cometa Lovejoy, en 2011, perdió más del 80% de su masa en menos de 48 horas. Ambos fueron catalogados como cuerpos activos normales. Sin embargo, TRES y Atlas, al enfrentarse al mismo tipo de exposición solar, mantiene una estabilidad casi matemática. Es como si su superficie se reconfigurara constantemente para compensar el calor, reduciendo las zonas de emisión y preservando su estructura. Esto rompe la regla más básica de la física cometaria: el calor solar destruye, no protege. Y sin embargo, aquí está, avanzando sin signos de desintegración, sin explosiones de gas, sin picos de brillo. Su temperatura no aumenta, su masa no se fragmenta y su trayectoria sigue siendo impecable. Lo natural ya no encaja. Lo lógico ya no explica. Algo más está ocurriendo. Los centros de monitoreo han intentado justificarlo con teorías cada vez más improbables, que tal vez el cometa tiene una composición altamente refractaria, o que su superficie está cubierta por un polvo oscuro que bloquea la radiación. Pero los análisis espectrales descartan ambas hipótesis. La proporción de dióxido de carbono y agua en su halo no coincide con ninguna composición conocida. La Agencia Espacial China, que también ha seguido el objeto con su red de observatorios, filtró datos que muestran una caída de un 37% en la tasa de emisión de CO durante las últimas 2 semanas, a pesar del incremento de la radiación solar. En cualquier otro cometa, eso significaría un error de medición. Aquí, los errores se repiten con exactitud milimétrica. Lo que debería ser ruido se ha convertido en un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, dejan de ser coincidencias. Hay una frase que resume lo que los científicos no quieren admitir: el TRES y Atlas parece estar aprendiendo. No es que el objeto esté vivo, sino que su comportamiento cambia en respuesta directa a su entorno. Se adapta, modifica su nivel de emisión y corrige sus desequilibrios. Y eso no sucede con fragmentos de roca y hielo. En un informe filtrado del Observatorio de Infraestructura Espacial de Arizona se lee que el brillo del núcleo no solo se mantiene estable, sino que oscila dentro de un margen tan preciso que parece programado. Cada variación dura entre 3,7 y 4,1 horas, un ciclo que se repite con la consistencia de una máquina calibrada. Ningún fenómeno natural conocido produce ese tipo de repetición. Si esto se confirma, estaríamos observando un objeto que regula activamente su propia energía para evitar una sobreexposición. Una forma de control térmico. Y si algo puede controlar su temperatura en el espacio, significa que entiende las condiciones en las que se encuentra. El silencio de las agencias no hace más que reforzar la sospecha. Desde que se detectó este comportamiento, la NASA y la ESA han limitado el acceso a los canales de datos en tiempo real, argumentando actualizaciones técnicas. Sin embargo, observatorios independientes han seguido publicando los mismos resultados. No hay actividad cometaria visible. No hay incremento de gas. No hay colas brillantes. El TRES y Atlas se comporta como un cuerpo metálico que refleja y disipa energía a voluntad. Algunos investigadores sugieren que podríamos estar ante un caso de enfriamiento activo, una tecnología de disipación térmica comparable a los sistemas usados en satélites artificiales. Otros, más prudentes, insisten en que aún podría tratarse de un tipo de hielo ultradenso que libera gas de forma intermitente. Pero el consenso es cada vez más difícil de mantener. Lo que ocurre con este objeto no puede ser explicado con los modelos actuales. Y cada día que sigue sin cambios, la regla de la termodinámica parece romperse un poco más. Este es el punto que marca la diferencia. Los cometas no se estabilizan, se desintegran. No se apagan, se vuelven más activos. No regulan su temperatura, colapsan bajo el calor solar. TRES y Atlas está haciendo todo lo contrario.
Y eso lo convierte en un fenómeno que desafía no solo la ciencia cometaria, sino la comprensión misma de cómo funcionan los cuerpos interestelares. Lo que parecía una simple anomalía ahora se perfila como la evidencia más fuerte de que estamos observando algo diseñado para resistir, para pasar desapercibido, o quizás, para sobrevivir al paso por el Sol. Lo cierto es que ninguna simulación logra replicar su comportamiento sin introducir un elemento de control externo. Y si existe ese control, entonces la historia cambia por completo. Estamos frente a un cometa imposible, o frente a una máquina que simplemente ha decidido no comportarse como lo que creemos que es. Desde que se confirmó la anomalía térmica del 3 y Atlas, algo cambió en la forma en que las agencias espaciales comunican la información. Hasta hace pocas semanas, la NASA actualizaba diariamente los registros del objeto en sus canales de observación pública. Ahora, esos datos simplemente desaparecieron. Los informes en tiempo real fueron sustituidos por comunicados genéricos y sin valor científico. El apagón informativo fue tan repentino que incluso los astrónomos aficionados lo notaron. En cuestión de horas, las bases de datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, dejaron de mostrar actualizaciones de la trayectoria. Lo mismo ocurrió con el portal de la Agencia Espacial Europea, cuyos enlaces al monitoreo del 3 y Atlas ahora redirigen a páginas de mantenimiento. Y cuando los investigadores independientes solicitaron acceso a los archivos crudos de observación, la respuesta fue un silencio absoluto. Ni confirmaciones, ni negaciones. Nada. Ese vacío informativo, en plena aparición de una anomalía sin precedentes, ha generado una pregunta inevitable: ¿qué están intentando ocultar? En las últimas décadas, las agencias han enfrentado fenómenos difíciles de explicar, pero nunca habían optado por una estrategia tan cerrada. El llamado protocolo de silencio, como algunos lo han bautizado extraoficialmente, parece activarse cada vez que la información amenaza con salirse del marco de lo comprensible. Según un documento filtrado desde el Centro Goddard de la NASA, habría una directiva interna que instruye suspender temporalmente la difusión de datos cuando se detectan irregularidades que no puedan ser verificadas con al menos 3 fuentes independientes. Sin embargo, en este caso, las fuentes son múltiples y coinciden. Los observatorios de Chile, España, China y Sudáfrica han registrado la misma estabilización térmica. No hay margen para dudar de los datos. Entonces, si la evidencia está confirmada, ¿por qué el silencio? Algunos analistas especulan que la explicación no es técnica, sino política. Reconocer públicamente que un objeto interestelar muestra signos de control energético sería equivalente a admitir la posibilidad de ingeniería extraterrestre, y eso abriría una crisis de comunicación global. Ninguna agencia está preparada para sostener ese escenario. Lo que hace más sospechoso este apagón es su sincronización. El mismo día que la NASA retiró sus actualizaciones, el Observatorio Nacional de Astronomía de China también detuvo la publicación de informes. Un silencio coordinado entre agencias que históricamente compiten por protagonismo científico. Incluso la Agencia Espacial Europea, que suele mantener una postura más abierta, limitó el acceso a las transmisiones de su red de antenas profundas. Los comunicados oficiales solo mencionan interferencias técnicas y revisión de calibraciones, pero los registros de red no muestran ningún fallo. En paralelo, un grupo de ingenieros contratistas del programa Deep Space Network reportó la existencia de un canal cerrado de comunicación usado únicamente para compartir datos relacionados con 3 y Atlas. Ese canal no está accesible a la comunidad científica civil. Algo importante se discute allí, algo que no quieren que salga a la superficie. Cuando un evento astronómico es realmente extraordinario, la costumbre es lo opuesto: publicar, compartir, y dejar que la comunidad global participe en su análisis. Pero con el 3 y Atlas ocurre todo lo contrario. El silencio institucional parece deliberado. Y lo más inquietante es que este no es el primer episodio de ocultamiento. Meses atrás, cuando el objeto cambió inesperadamente su velocidad de rotación, los datos del telescopio Hubble fueron retirados del acceso público durante 72 horas. En aquel momento, se dijo que era un problema de procesamiento. Ahora, con una segunda anomalía confirmada, el patrón se repite, pero con una diferencia: ya no hay explicaciones oficiales. Se trata de un cierre total, una desconexión calculada que deja al público sin acceso y a los expertos sin voz. Muchos investigadores que antes trabajaban abiertamente con los datos del 3 y Atlas ahora evitan mencionarlo, como si hubieran recibido instrucciones de mantener distancia. El Dr. Robert Beric, descubridor del primer objeto interestelar conocido, Oumuamua,
expresó en una entrevista que el silencio no es científico, es estratégico. Sus palabras generaron eco entre sus colegas, que reconocen haber notado un comportamiento inusual en la gestión de información por parte de las agencias. Lo que debería ser una celebración del descubrimiento se ha transformado en un cerco de discreción. Y aunque algunos intentan justificarlo como una medida para evitar desinformación, el efecto es el contrario. Cuanto menos se habla del TRES y Atlas, más crece el interés y la sospecha. Si nada fuera normal, la NASA y la ESA estarían compitiendo por publicar los estudios más detallados. En cambio, ambas guardan silencio mientras los observatorios independientes detectan señales que contradicen toda explicación natural. Es un patrón que ya se repite demasiadas veces como para ser casualidad. Hay quienes sostienen que las agencias están actuando bajo presión política, que los gobiernos prefieren evitar cualquier interpretación que pueda sugerir inteligencia o tecnología detrás de la anomalía. Otros creen que el problema no es lo que saben, sino lo que no pueden controlar. Si TRES y Atlas está demostrando un comportamiento autónomo, significa que las herramientas de observación humanas son insuficientes para predecir su evolución. En ese caso, el silencio no sería un intento de ocultar, sino una forma de ganar tiempo. Tiempo para entender lo que ocurre antes de exponerlo al público. Pero el resultado es el mismo, el flujo de información ha sido cortado, y el objeto continúa su camino sin supervisión visible. A cada día que pasa, se acerca más al perihelio, y nadie fuera de los círculos cerrados de las agencias sabe qué está sucediendo exactamente. Lo único seguro es que el protocolo del silencio está en marcha. No hay datos nuevos, no hay análisis compartidos, y las pocas imágenes que circulan provienen de telescopios privados. En la práctica, el fenómeno se está desarrollando fuera del escrutinio público. Un cometa que no se comporta como un cometa, y una red de agencias que no se comportan como instituciones científicas. Esa coincidencia no es casual. Y aunque el silencio puede contener la información, no puede detener la curiosidad. Cada vacío de comunicación se llena con preguntas, y cada pregunta empuja hacia una conclusión más inquietante. Si TRES y Atlas está rompiendo la física, y las agencias lo saben, entonces el silencio no es solo un protocolo. Es una estrategia para ganar tiempo antes de que el mundo entienda que algo mucho más grande está ocurriendo allá afuera. El fenómeno que comenzó como una simple rareza térmica ha escalado hacia algo mucho más inquietante. Los astrónomos ahora se enfrentan a un comportamiento orbital que parece desafiar la propia estructura de las leyes gravitacionales. En los registros de observación más recientes, el TRES y Atlas no solo mantiene un brillo constante y una temperatura estable, sino que además ha demostrado una trayectoria prácticamente lineal, una ruta que ignora los cálculos newtonianos que deberían describir su movimiento. En lugar de seguir la curva elíptica esperada, el objeto parece moverse con una precisión que recuerda más a una nave con navegación activa que a un cuerpo natural empujado por fuerzas ciegas del cosmos. Y lo más inquietante es que este desvío no puede explicarse por errores de medición, ni por la presencia de fuerzas externas conocidas. La pregunta que ahora divide a la comunidad científica es simple, pero devastadora: ¿quién o qué está guiando el rumbo de TRES y Atlas? Durante semanas, las estaciones de rastreo en Goldstone, Malargüe y Urumie han informado una consistencia anómala en el ángulo de aproximación. Los cálculos indican que la desviación media de su curso es menor a 1 milésima de grado, algo que no ocurre ni siquiera con las ondas más avanzadas construidas por el ser humano. La estabilidad direccional es tan precisa que ni la radiación solar, ni las fuerzas de marea gravitacional, ni los estallidos de gas cometario parecen afectarla. Y aquí surge la imposibilidad física: si un cometa natural pierde masa al sublimarse, su trayectoria debería alterarse levemente, como ocurre con todos los objetos de su tipo. Pero TRES y Atlas no lo hace. Mantiene el eje, mantiene el rumbo, mantiene la distancia exacta en cada punto del cálculo. Es como si alguien hubiera trazado una línea invisible en el espacio, y el objeto se limitara a seguirla, punto por punto, sin error, sin desviación, sin titubeo. Este comportamiento ha provocado una cascada de discusiones internas en instituciones que, oficialmente, no están autorizadas a reconocer la anomalía. Un grupo del Jet Propulsion Laboratory habría filtrado una estimación que, de ser cierta, cambiaría todo. La velocidad del TRES y Atlas se ajusta periódicamente para compensar la gravedad solar. En otras palabras, no está cayendo hacia el Sol, está corrigiendo su curso para mantener una trayectoria autónoma. Este tipo de movimiento controlado requiere energía,
cálculo y una fuente de estabilidad dinámica que ningún cuerpo natural posee. La coincidencia con la llamada anomalía térmica no hace más que reforzar la sospecha. El objeto no solo se estabiliza internamente, sino que también controla externamente su desplazamiento. La física deja de ser suficiente, aquí hay un patrón de decisión. Los astrónomos más escépticos intentaron atribuir la precisión orbital a una coincidencia estadística, o incluso a una combinación excepcional de rotación y liberación de gas. Pero los datos del radiotelescopio de Felsberg, que registraron microvariaciones de velocidad durante 3 noches consecutivas, desmienten esa hipótesis. Los ajustes de movimiento son demasiado limpios, demasiado sincronizados. Se producen en intervalos regulares, con una frecuencia que sugiere intención. Si fueran aleatorios, como en cualquier proceso natural, el resultado sería caótico, con desviaciones irregulares. Pero no lo son. Y aunque ningún comunicado oficial lo ha dicho abiertamente, el silencio de las agencias es ya una confirmación tácita de que TRES y Atlas está rompiendo otra regla, la de la inercia natural de los cuerpos errantes. La comunidad científica, normalmente cautelosa, se encuentra en una posición incómoda. Algunos astrónomos independientes proponen que el objeto está dotado de algún tipo de sistema autorregulador, como una capa reflectante o un mecanismo interno de redistribución de energía. Sin embargo, esa teoría tropieza con un detalle fatal: la magnitud de los cambios en su rumbo es demasiado grande para ser causada por procesos térmicos. Otros, más audaces, hablan de una propulsión de plasma oculta o incluso de un campo gravitacional artificial. Ninguna de estas ideas puede demostrarse, pero todas tienen algo en común. Reconocen que lo que ocurre con TRES y Atlas no puede ser descrito bajo las reglas conocidas de la mecánica celeste. El cometa no obedece a la gravedad, parece usarla. Y sin embargo, hay algo más. Durante las últimas observaciones, los instrumentos de la red DSN detectaron variaciones en la intensidad del rebote radar, una especie de pulso o modulación que no corresponde a reflejos naturales. Esto ha llevado a especular que el objeto está orientando su superficie de manera deliberada, como si ajustara su ángulo frente a los sensores terrestres. Los cálculos sugieren que cada corrección coincide con un periodo de mayor interferencia electromagnética, un patrón que no puede ser ignorado. Lo que comenzó como un simple cometa interestelar ahora se comporta como un dispositivo que reconoce y responde a su entorno. No es solo que viaje de forma imposible, sino que parece saber que lo estamos observando. El llamado movimiento imposible del TRES y Atlas ya no es solo una anomalía astronómica, sino un acto de desafío cósmico. Se mueve donde no debería moverse, se detiene cuando debería acelerar y responde cuando lo miden. Ninguna sonda, ningún cometa, ningún fragmento natural ha mostrado jamás semejante precisión orbital. Y sin embargo, ahí está, avanzando con una calma mecánica, trazando una ruta que nadie entiende y que nadie puede predecir. Si la física es incapaz de explicar lo que vemos, la única pregunta que queda es, ¿qué tipo de inteligencia está detrás de esa línea perfecta? Porque un cometa puede ser errático, puede ser brillante o apagarse, pero jamás, en toda la historia de la observación astronómica, uno se ha comportado como si tuviera un destino. La anomalía del movimiento no es lo único que ha puesto en jaque a la ciencia. Si algo está confirmando el carácter imposible del TRES y Atlas, es su composición. Los análisis espectroscópicos recientes, tomados por la red de telescopios Subaru y VLT en los últimos meses, han revelado una mezcla química que no encaja con ningún modelo conocido de formación cometaria. Lo más desconcertante es la proporción anómala entre níquel y hierro, una relación invertida respecto a cualquier cuerpo natural del sistema solar. En los cometas ordinarios, el hierro es más abundante que el níquel. Pero en el TRES y Atlas, ocurre lo contrario. Y esa inversión no solo desafía la lógica geoquímica, sino que también sugiere una posibilidad inquietante: lo que observamos podría no ser producto de procesos naturales, sino el resultado de una construcción. El níquel sin hierro no se forma de manera espontánea en el espacio. Su existencia implica procesos de purificación extrema, temperaturas controladas y separación intencional de elementos metálicos. En otras palabras, requiere ingeniería. Si esto fuera un fragmento de una estrella o un asteroide expulsado de otro sistema, debería contener trazas proporcionales de ambos metales, ya que se condensan a temperaturas similares durante la formación. Sin embargo, las mediciones de espectrometría indican un exceso de níquel metálico en estado puro, no oxidado,
algo que no puede mantenerse estable a las temperaturas espaciales sin algún tipo de recubrimiento o estructura protectora. Lo más desconcertante es que esa pureza metálica coincide con las regiones del objeto donde el brillo se mantiene más constante, como si el material reflejara la luz de forma uniforme, o como si estuviera diseñado para hacerlo. En las últimas semanas, el equipo del Instituto Max Planck de Astronomía ha detectado además una firma química inusual, una proporción de dióxido de carbono anómalamente baja respecto al agua congelada. En cualquier cometa activo, el CO aumenta a medida que se acerca al Sol, impulsando la sublimación y generando la cola gaseosa. Pero en el caso del 3 y Atlas, ocurre lo contrario. Cuanto más se aproxima al Sol, menos CO libera. Los sensores infrarrojos muestran una reducción progresiva y controlada, como si el objeto estuviera moderando deliberadamente la emisión de gases. Este patrón coincide con lo que los científicos denominan anomalía de estabilización térmica, y ahora adquiere un sentido más perturbador. Podría estar enmascarando su verdadera naturaleza química. Un cometa natural no puede decidir cuándo liberar sus gases. Sus erupciones dependen del calor solar y de la estructura interna del núcleo. Pero 3 y Atlas parece operar bajo un principio opuesto, regula su comportamiento. Los datos del observatorio Pan-STARRS muestran que cada vez que se detecta una leve variación en la emisión de CO, el brillo global del objeto también cambia, como si existiera un sistema que compensa visualmente la pérdida de gas. Algunos astrofísicos han sugerido la presencia de un material compuesto desconocido, con propiedades reflectantes variables, capaz de ajustar la visibilidad del objeto. Sin embargo, otros van más lejos. Si el 3 y Atlas está hecho de una aleación diseñada, no solo estaría resistiendo el calor, estaría usando su estructura química como camuflaje. En los foros internos de la ESA, filtraciones apuntan a un análisis confidencial realizado en agosto de 2025. En él, se describe una discrepancia espectral en el rango ultravioleta que sugiere la presencia de óxidos metálicos con patrones fractales, similares a los empleados en recubrimientos tecnológicos para dispersar radiación. En otras palabras, el 3 y Atlas refleja la luz solar de un modo que imita un cometa natural, pero su composición interna no lo es. El informe, nunca publicado oficialmente, habría sido catalogado como anomalía instrumental para evitar debate público. Pero las coincidencias son imposibles de ignorar. Un cuerpo que regula su temperatura, ajusta su trayectoria y contiene metales purificados no puede ser simplemente un fragmento interestelar errante. El misterio del níquel puro se agrava por su distribución. Los mapas espectrales muestran concentraciones específicas, dispuestas en líneas simétricas sobre la superficie. No se trata de vetas aleatorias ni de fragmentación caótica, sino de patrones que recuerdan a una arquitectura. En términos simples, es como si el metal estuviera dispuesto en forma de rejillas, paneles o capas funcionales. Algunos investigadores del CETI, sin respaldo oficial, han especulado que estas líneas podrían cumplir una función estructural o incluso energética, actuando como un sistema de disipación o captación solar. Si eso fuera cierto, estaríamos ante la primera evidencia física de ingeniería extraterrestre detectable a simple vista, una máquina, disfrazada de cometa, navegando entre los planetas interiores. Pero quizás lo más revelador no es lo que el objeto muestra, sino lo que oculta. Cada vez que un observatorio terrestre o satelital intenta realizar un espectro completo del 3 y Atlas, se registra un aumento súbito de ruido electromagnético en las frecuencias de retorno. Es como si algo dentro del objeto interfiriera con las lecturas. Los equipos del radiotelescopio FAST en China detectaron esa interferencia justo cuando intentaban registrar su firma química completa. Los ingenieros pensaron en un fallo de calibración, pero la coincidencia temporal se repitió en múltiples observaciones internacionales. Si un cuerpo natural no tiene forma de alterar su propio reflejo espectral, entonces alguien, o algo, lo está haciendo. A estas alturas, ya no se trata solo de una composición anómala o una simple rareza térmica. La evidencia apunta hacia un control activo de sus emisiones y una estructura material que supera cualquier explicación natural. Los cometas son archivos del pasado cósmico, fragmentos congelados de la creación. Pero el 3 y Atlas parece ser lo contrario, una construcción que se comporta como si supiera que lo estamos estudiando, una obra hecha con metales refinados, proporciones imposibles y un patrón de emisión cuidadosamente administrado. Su firma química no es la de un objeto nacido del caos del espacio, sino la de algo ensamblado, diseñado y, sobre todo, consciente de su propia exposición. Los cometas son impredecibles por naturaleza. Cuando se acercan al Sol,
Su superficie estalla en chorros de gas y polvo, un proceso violento que refleja el aumento de temperatura. Sin embargo, el 3I Atlas sigue haciendo lo imposible. Mientras cada cometa conocido se desintegra o se ilumina por la energía solar, este objeto mantiene una temperatura casi constante. No hay incremento térmico, no hay sobreemisión de gases, y su brillo apenas fluctúa. Los datos infrarrojos de la NASA y de la ESA coinciden en algo que ha dejado desconcertados a todos. La radiación emitida por su superficie está siendo regulada con una precisión que no tiene explicación natural. Lo más desconcertante no es que no se caliente, sino que parece decidir cuándo y cuánto hacerlo. Los especialistas del Instituto de Astrofísica de Canarias han propuesto un escenario que divide a la comunidad científica. Según ellos, solo hay dos formas posibles de explicar este fenómeno. La primera, el 3I Atlas posee un sistema de enfriamiento activo, capaz de disipar el calor que recibe del Sol. La segunda, el objeto está controlando el escape de energía desde su interior, sellando o modulando sus emisiones para no revelar lo que guarda dentro. Ambas opciones son igual de inquietantes, porque implican intencionalidad. En la naturaleza no existen cometas que piensen su temperatura. Pero en la ingeniería, sí existen estructuras que gestionan la energía según condiciones externas. Y si un cuerpo interestelar demuestra comportamientos térmicos inteligentes, la conclusión es inevitable: no estamos observando una roca, sino una máquina. El concepto de enfriamiento activo no es una idea absurda. En tecnología espacial se utiliza en satélites, sondas y naves tripuladas para evitar el sobrecalentamiento. Los sistemas más avanzados emplean materiales de cambio de fase, microcanales térmicos o radiadores regulables. Lo sorprendente es que el comportamiento térmico del 3I Atlas coincide con ese tipo de mecanismos. Cuando recibe un aumento de radiación solar, en lugar de reflejarlo de inmediato o liberar gas, la emisión infrarroja disminuye durante varios minutos, como si existiera un retraso en la liberación de calor. Esa respuesta amortiguada es una firma típica de sistemas termorregulados. Los astrofísicos del laboratorio Goddard han descrito este patrón como una curva térmica imposible para un cuerpo natural. La coincidencia temporal con los picos de luz solar sugiere un control consciente, como si algo en su estructura detectara el cambio y reaccionara. Pero la segunda hipótesis resulta todavía más intrigante. Si el 3I Atlas no está disipando calor, podría estar ocultándolo. Los modelos computacionales indican que, si el objeto tuviera cavidades internas selladas, podría retener energía sin liberarla en forma de gases. En ese caso, la estabilización térmica no sería producto de enfriamiento, sino de control. En pocas palabras, no se enfría, se contiene. Los investigadores del Observatorio de Arecibo, antes de su colapso, ya habían advertido que algunos objetos interestelares mostraban pulsos de calor intermitentes. En este caso, sin embargo, la constancia es absoluta. Ningún cometa puede encapsular su energía sin romperse, a menos que su estructura sea algo más resistente que el hielo o el polvo. Y es aquí donde las piezas comienzan a encajar. En la sección anterior, la composición del 3I Atlas revelaba metales refinados y proporciones químicas imposibles. Ahora, esa misma estructura metálica podría estar desempeñando una función térmica. Los metales puros, especialmente el níquel, son excelentes disipadores de calor. Si su superficie está construida con una capa metálica deliberadamente dispuesta, podría funcionar como un escudo térmico, reflejando la radiación solar y manteniendo su interior a salvo. Pero eso plantea otra pregunta: ¿por qué un objeto interestelar necesitaría proteger su interior del Sol? ¿Qué guarda adentro que no puede ser expuesto? Los investigadores independientes del SETI han sugerido una teoría que, hasta hace poco, habría parecido ciencia ficción. Si el 3I Atlas es una estructura construida, podría contener un núcleo energético que se activa o se protege según su entorno. Algunos cálculos estiman que, para mantener su temperatura constante a la distancia actual del Sol, el objeto debería disponer de un mecanismo que reduzca la absorción en más del 70%. Esa eficiencia solo se logra mediante materiales inteligentes o sistemas de energía adaptativa. Los satélites modernos logran algo parecido con sistemas de control radiativo automatizado. Pero estamos hablando de un cuerpo que viaja desde fuera del sistema solar, con una tecnología que, si esto fuera cierto, superaría todo lo que conocemos. Los reportes filtrados desde el Centro de Vuelo Espacial Marsal muestran que durante una ventana de observación en septiembre de 2025,
El 3 y Atlas emitió una fluctuación electromagnética en frecuencias bajas justo cuando se esperaba un aumento de temperatura. El registro sugiere que, en lugar de liberar calor por radiación térmica, el objeto podría estar transformándolo en otro tipo de energía, quizá electromagnética. Si eso es correcto, el 3 y Atlas no solo regula su calor, lo convierte. Y si un cuerpo del espacio profundo puede manipular la energía solar de esa manera, estamos ante una tecnología activa, no pasiva. El silencio de las agencias encaja con este escenario. Ninguna institución ha querido publicar los datos térmicos completos. La NASA solo ha liberado curvas suavizadas, y la ESA ha clasificado la información sobre su emisión infrarroja. La justificación oficial es la necesidad de recalibración de instrumentos, pero dentro de la comunidad científica nadie cree en esa excusa. Si el 3 y Atlas está demostrando control energético, la implicación es monumental. Alguien, en algún momento, construyó una máquina capaz de resistir la radiación de una estrella y modificar su propio flujo térmico. Ningún fragmento natural del espacio tiene esa capacidad. Pero hay algo más inquietante. Cuando la temperatura debería aumentar, el brillo visible también se mantiene estable. Esto sugiere que la energía absorbida no se disipa en luz, sino que se almacena. Algunos científicos lo han comparado con una batería térmica. Otros creen que podría estar acumulando energía para un evento futuro, quizá una maniobra durante su máxima aproximación. Si esto es cierto, el 3 y Atlas no solo está sobreviviendo al Sol, está preparándose para hacer algo con esa energía. En este punto, todo indica que estamos ante un dilema que redefine los límites de la física y la ingeniería. ¿Estamos viendo un cometa que aprendió a controlar el calor, o una máquina que simula ser un cometa para ocultarse en el entorno solar? Cada día que pasa, su temperatura constante se convierte en una declaración más audaz, como si el objeto nos estuviera diciendo: sí, me observan, pero no verán lo que soy. Y mientras se aproxima a su perihelio, esa promesa se vuelve más peligrosa. Si está acumulando energía, el momento del máximo acercamiento podría revelar la verdad o borrarla por completo. El momento más temido y, a la vez, más esperado de toda la travesía cósmica de 3 y Atlas se aproxima. Durante meses, la humanidad lo ha observado deslizándose por la vastedad del espacio, acercándose lentamente a su punto de no retorno, el perihelio, la máxima aproximación al Sol. En esa zona crítica, donde las temperaturas superan los 2000 grados y los campos de radiación son capaces de desintegrar cualquier rastro de materia ordinaria, cada molécula del objeto será puesta a prueba. Lo que ocurra allí decidirá el destino de todas las hipótesis: si 3 y Atlas es un cuerpo natural excepcionalmente resistente, o si oculta un diseño deliberado, una arquitectura no humana que está a punto de ser revelada. Los astrónomos lo describen como el instante de la verdad, la prueba de fuego que separará la conjetura de la evidencia. Porque ningún objeto, ni siquiera los cometas más densos o las rocas interestelares más compactas, ha logrado sobrevivir indemne a semejante encuentro con el Sol. Si 3 y Atlas mantiene su integridad estructural más allá de ese límite, la comunidad científica deberá reescribir los principios de la física térmica aplicada a cuerpos interestelares. Pero si algo ocurre, si su brillo cambia, si su núcleo se fragmenta, si surge una firma electromagnética fuera de lo común, entonces podríamos estar ante una revelación que alteraría la historia de la exploración cósmica. El desafío del perihelio no es solo un evento astronómico, es un examen a la propia curiosidad humana. Las agencias espaciales han dispuesto telescopios solares en posición de observación directa, mientras ondas interplanetarias de la red Deep Space Network ajustan sus antenas para registrar cada fluctuación de energía. Lo que buscan no es únicamente la confirmación de un fenómeno, sino una grieta en el disfraz térmico de 3 y Atlas. Porque, si realmente posee un sistema de enfriamiento activo o un control interno de emisión energética, como se sospecha desde el registro de la anomalía térmica, esa tecnología será llevada a su límite durante la inmersión solar. Ninguna ingeniería conocida podría sostener la estabilidad térmica bajo semejante presión de radiación. Si el objeto consigue sobrevivir sin señales de desintegración, solo quedará una explicación plausible: alguien o algo diseñó su estructura para resistir el abrazo del Sol. El punto exacto del perihelio ha sido calculado con precisión obsesiva, 0.21 unidades astronómicas. Eso significa que 3 y Atlas pasarán más cerca del Sol que la propia órbita de Mercurio, atravesando una región donde los vientos solares viajan a más de 400 km por segundo y las partículas cargadas golpean cualquier superficie con energía letal. El margen de error es mínimo.
Cualquier alteración en su trayectoria podría precipitar su destrucción. Pero, curiosamente, los sistemas de monitoreo han detectado una leve corrección direccional autónoma semanas antes del encuentro. No fue causada por fuerzas gravitacionales ni por chorros de gas como los que impulsan a los cometas tradicionales. Fue un cambio suave, preciso, como si el propio objeto anticipara su encuentro con el Sol y buscara el ángulo perfecto para minimizar el impacto térmico. Este comportamiento dividido a la comunidad científica. Algunos argumentan que se trata de una coincidencia dinámica, una interacción natural con el viento solar. Otros, sin embargo, sospechan que estamos presenciando una maniobra controlada, un ajuste milimétrico imposible para un cuerpo pasivo. Lo cierto es que ningún modelo físico convencional logra explicar del todo el origen de ese movimiento. El desafío del perihelio se ha transformado así en un evento global. Las redes transmiten en vivo los datos, mientras millones de espectadores esperan la señal que confirme si el misterioso viajero interestelar se convertirá en polvo, o si, contra todo pronóstico, renacerá del fuego solar. Las simulaciones predicen que, si posee una estructura porosa o metálica, la presión de radiación debería fragmentarlo en cuestión de minutos. Pero si 3 y Atlas contiene un mecanismo interno de disipación o un campo protector desconocido, podría emerger ileso, e incluso más brillante, de su inmersión. Algunos científicos han sugerido que el objeto podría hibernar térmicamente, reduciendo su emisión visible para ocultarse del rastreo óptico mientras atraviesa el punto más intenso de su órbita. Esa posibilidad, que un objeto interestelar adopte medidas para evitar ser observado, ha generado inquietud incluso entre los más escépticos. A medida que el momento se aproxima, las tensiones aumentan. Laboratorios de física solar, estaciones en órbita y observatorios en la Tierra están sincronizados para captar el mínimo destello, el más leve cambio de espectro. Se ha programado un seguimiento continuo de 72 horas alrededor del perihelio, en el que cualquier desviación lumínica será comparada con los patrones registrados semanas antes. La expectativa es total. El más pequeño error en la disipación de calor podría revelar una superficie metálica, un ensamblaje artificial o incluso una capa de materiales no naturales. Por primera vez, el fuego del Sol podría actuar como un revelador cósmico, un detector natural de ingeniería alienígena. En los círculos más reservados de la comunidad científica, la pregunta que flota no es ya si 3 y Atlas sobrevivirá, sino que mostrará si lo hace. ¿Seguirá pareciendo una masa inerte de roca y polvo, o mostrará un comportamiento que sugiera propósito? Algunos analistas teóricos han planteado un escenario inquietante, que el perihelio no sea el fin del viaje, sino su reactivación. En esa visión, el acercamiento extremo al Sol no sería una amenaza, sino una fuente de energía calculada, una recarga deliberada de un sistema dormido. Tal hipótesis, por extravagante que parezca, ha ganado tracción entre los investigadores que han analizado los patrones de emisión infrarroja previos. Existe una correlación misteriosa entre la intensidad del brillo y la proximidad al campo magnético solar, como si el objeto respondiera a él, como si algo en su interior despertara bajo la influencia directa del Sol. Y entonces surge el dilema final: si el perihelio revela un cambio anómalo, ¿deberíamos interpretarlo como una señal? ¿O como una advertencia? En ambos casos, el significado sería inmenso. Porque 3 y Atlas no solo ha cruzado el espacio interestelar, también ha cruzado el límite psicológico de lo que la humanidad está preparada para entender. El desafío del perihelio no es, en el fondo, una prueba del objeto, sino de nosotros mismos, de nuestra capacidad para aceptar que el universo podría estar observándonos a través de sus propios viajeros disfrazados. Cuando finalmente llegue el instante del máximo acercamiento, el Sol se convertirá en juez y verdugo. Si 3 y Atlas se desintegra, quedará reducido a polvo, como tantos otros visitantes antes que él. Pero si sobrevive, si sale del otro lado intacto, o incluso transformado, entonces la historia de la ciencia enfrentará una disyuntiva imposible: o admitimos que nuestra comprensión del cosmos está incompleta, o reconocemos que no estamos solos en él. El paso de 3 y Atlas por el perihelio marcó un antes y un después en la historia de la observación astronómica moderna. Los minutos en los que desapareció tras el resplandor del Sol fueron un vacío absoluto, una pausa que mantuvo al planeta entero en un silencio expectante. Millones de ojos observaban las pantallas, mientras los sensores de las agencias espaciales se saturaban ante la intensidad de la radiación solar. Pero cuando el brillo comenzó a descender y el plasma volvió a estabilizarse, algo desconcertante ocurrió. 3 y Atlas seguía ahí. No solo había sobrevivido a la temperatura que debería haberlo destruido,
sino que lo hizo mostrando un cambio en su firma espectral, una alteración en su patrón de emisión que nadie había anticipado. Su superficie parecía más oscura, más definida, y su rastro de gases, el que debería haberse incrementado por la sublimación extrema, había desaparecido casi por completo. Lo que emergió del otro lado del Sol no era el mismo cuerpo que entró. Y ese detalle, más que cualquier teoría previa, reavivó todas las preguntas que intentábamos dejar atrás. Los análisis iniciales fueron un caos. Algunos equipos afirmaron que la atenuación de la cola y la estabilización del brillo indicaban que el núcleo se había compactado, eliminando volátiles en su estructura interna. Otros, sin embargo, notaron una pauta más inquietante: el cambio no era aleatorio, sino progresivo y matemáticamente regular, como si el objeto hubiera regulado su temperatura para permanecer invisible en el espectro infrarrojo. A esa distancia del Sol, cualquier cuerpo natural debería mostrar una expansión violenta de materiales. 3 y Atlas, en cambio, redujo su emisión térmica en un 37% exacto, un número que no encaja en ningún modelo físico conocido. La hipótesis del control térmico activo, antes vista como una fantasía, ahora tenía sustento observable. La comunidad científica se vio forzada a admitir que el fenómeno desafía los límites del entendimiento actual. ¿Estamos frente a un objeto natural con propiedades desconocidas? ¿O frente a algo diseñado para simular ser natural mientras ejecuta una maniobra precisa para no ser detectado? Durante las semanas siguientes, su trayectoria se mantuvo estable. No hubo fragmentación visible ni dispersión de material, ni rastro alguno de los efectos secundarios esperados tras un perihelio tan extremo. De hecho, algo aún más misterioso ocurrió: la velocidad de salida de 3 y Atlas no coincidía con la que dictaban las leyes gravitacionales. Según las mediciones de la Deep Space Network, su aceleración parecía autocorregirse, ajustando gradualmente su curso en dirección opuesta al plano eclíptico. Ese tipo de movimiento no tiene precedente. Ningún cuerpo, sin propulsión externa o empuje por sublimación, puede modificar así su trayectoria tras pasar por el Sol. Y sin embargo, 3 y Atlas lo hizo. De forma silenciosa, sin emisiones detectables, sin llamar la atención más de lo necesario. La teoría más audaz sostiene que lo que presenciamos no fue una supervivencia, sino una activación. Que el perihelio fue su detonador energético, el punto donde un sistema interno, posiblemente alimentado por la radiación solar, se reconfiguró para continuar su viaje más allá del alcance humano. Si esa interpretación es cierta, entonces 3 y Atlas no vino a ser observado. Vino a probar algo, a ejecutar un protocolo preciso ante la mirada curiosa de una especie que aún no entiende lo que está viendo. Y así llegamos al verdadero corazón del misterio. Desde su detección inicial, cada etapa de su recorrido ha parecido diseñada para confundir: una trayectoria que desafía la estadística, una estructura que combina materiales orgánicos con trazas metálicas, un comportamiento térmico que contradice la física convencional y, finalmente, una supervivencia al Sol que roza lo imposible. Si sumamos cada pieza del rompecabezas, la pregunta inevitable emerge con una fuerza casi incómoda. ¿Estamos frente a un cometa que rompe la ciencia o frente a una nave que rompe el silencio? La diferencia entre ambas no es solo semántica, sino filosófica. Un cometa anómalo pondría en jaque las leyes de la termodinámica. Pero una nave camuflada, sobreviviendo deliberadamente al Sol para alterar su trayectoria sin ser rastreada, implicaría la existencia de una inteligencia que nos observa, y que domina una tecnología que convierte al fuego solar en un escudo. Los observatorios más conservadores insisten en mantener la explicación natural. Alegan que 3 y Atlas puede ser simplemente un cuerpo extremadamente denso, cubierto por una capa de compuestos refractarios que evitaron su desintegración. Pero incluso entre ellos hay una incomodidad evidente. Porque si eso fuera cierto, deberíamos encontrar más como él, y no hay registro de ningún otro objeto con una composición ni remotamente similar. El suyo es un caso único, un evento irrepetible, una pieza que no encaja en ningún modelo teórico. Y cuando algo no se repite en la naturaleza, cuando no puede explicarse ni reproducirse, deja de ser un fenómeno, y se convierte en un mensaje. La especulación se ha expandido más allá de la ciencia. En foros y medios, se habla de 3 y Atlas como de un observador intergaláctico, un mensajero disfrazado de cometa que realiza una maniobra precisa antes de desaparecer de nuestro sistema solar. Algunos postulan que su propósito no es comunicarse, sino registrar, medir cómo reacciona una civilización al presenciar algo que no puede comprender. Y si ese fuera el caso,
entonces su paso no sería casualidad, sino un test. Un examen para nosotros, la especie que intenta descifrar el universo sin advertir que el universo también podría estar descifrándonos. Hoy, mientras TRES y Atlas se aleja lentamente, perdiéndose más allá de la órbita de Marte y acercándose de nuevo al silencio interestelar, los datos siguen llegando. Su luz apenas perceptible aún refleja un patrón inusual, casi pulsante, que algunos astrónomos describen como un código, una cadencia repetitiva que podría ser una coincidencia o una señal deliberada. Y aunque las interpretaciones divergen, todos coinciden en algo: este misterio no ha terminado. TRES y Atlas ha sobrevivido al Sol, ha desafiado la termodinámica, ha cambiado su curso, y ahora, continúa moviéndose hacia el vacío, como si nada pudiera detenerlo. Entonces, ¿qué fue realmente lo que vimos? ¿Una roca interestelar con una composición imposible? ¿Un fragmento de tecnología antigua cruzando el espacio como un eco de otra civilización? ¿O una nave que ejecutó su última maniobra justo frente a nosotros, usando el Sol como pantalla para desaparecer sin dejar rastro? Esa pregunta, que comenzó con curiosidad científica, hoy resuena como una advertencia. Porque si algo puede desafiar el fuego solar y seguir intacto, significa que su propósito no es sobrevivir, sino continuar. El enigma de TRES y Atlas no se detiene. Y quizás nunca lo haga. ¿Y tú? ¿Crees que acabamos de presenciar el límite de la ciencia, o el inicio de una revelación que el cosmos aún no está listo para mostrarnos? Tal vez, la próxima vez que algo cruce el espacio en silencio, ya no miremos al cielo buscando respuestas, sino preguntándonos si, desde allá, alguien está observándonos a nosotros.